Los algoritmos nos están encaminando a nuestra perdición. Hace un par de días en Café Millennial, que por si no lo sabía, salimos todos los jueves por la tarde, mi compañero, el profesor Pablo Borda, y como saque inicial de una conversación mucho más extensa sobre el desencanto político que les recomiendo muchísimo escuchar, lanzaría la frase: mi vida se transformó absolutamente en los últimos 2 años. Y no es una manera de decir, me es imposible concebir mi existencia volviendo a marzo del 2020. Si bien la coyuntura que envuelve a esta afirmación puede variar para cada uno, me atrevo a decir con bastante seguridad que muchas de las personas que estén viendo este video les pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que solo algunos meses de confinamiento hayan generado cambios de estas dimensiones en nuestra forma de ver el mundo? ¿Qué nos pasó? Sin lugar a dudas, actualmente estamos siendo testigos de profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Muchas de ellas ya habían sido pronosticadas por algunos intelectuales a finales del siglo pasado, pero la mayoría de esas predicciones para todo el siglo XXI terminaron agolpándose apenas durante los primeros 20 años de este siglo. Sumidos en un contexto de incertidumbre y volatilidad, bombardeados por una infodemia que no hizo otra cosa que hacer perder el contacto que tenía la gente con todas las referencias ideológicas, sociales, morales y éticas con las que encaraban al mundo, entramos de lleno en una cuarta revolución industrial en donde la tecnología y el internet tomaron un lugar fundamental, mientras que a su vez son cada vez menos cuestionados. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre algoritmos y el papel fundamental que juega la desinformación en la construcción de identidades políticas. Les doy la bienvenida una vez más. Esto es Café Geo. Desde hace ya algunos años, y acompañado del surgimiento de figuras como las de Elon Musk, ha surgido una especie de discurso tecnooptimista que impera cada vez más sobre todos los ámbitos de la vida social. Aquellos que no sean nativos digitales entenderán mucho mejor este punto, ya que para nosotros una vida sin internet fue y sigue siendo posible. Por ejemplo, si retrocedemos unos 15 o 20 años atrás, el mundo del internet se nos era presentado a través de libros de texto en donde no solo destacaban los beneficios de algunas herramientas como los motores de búsqueda o el correo electrónico, sino que también estos fragmentos siempre estaban acompañados de promesas sobre un futuro inmerso completamente en el ciberespacio, lo cual tenía que ser celebrado porque nos facilitaría infinitamente la existencia. Pero algunos años después, y si bien muchas de estas profecías se cumplieron, el internet está bastante lejos de ser esa herramienta para el acceso universal y la inclusión que nos habían prometido, sino que terminó por convertirse en un instrumento de vigilancia, influencia, manipulación, extracción de datos, una violación absoluta a nuestra privacidad y a nuestras capacidades cognitivas, pero por sobre todo nos hizo perder por completo el control que teníamos sobre nosotros mismos. Partamos de lo siguiente. La conexión a través de la tecnología como una nueva forma de compromiso entre nuestra intimidad y la soledad no es más que una mera ilusión. Me refiero a esa paradoja del juntos pero solos que brilló durante el confinamiento del COVID-19, donde las redes sociales y la presencia virtual terminaron por suplantar casi por completo la presencia física y el contacto humano real. Sí, hablar a través de una pantalla puede acercarnos a alguien que está a miles de kilómetros de nosotros, pero también esa separación nos da cierta seguridad que nos ayuda a evitar las partes más complicadas de las relaciones humanas del mundo real, empujándonos a mostrarnos tal cual somos. Y aunque suene como algo positivo, acá comienza el problema. En su conferencia de 1987, que es el acto de la creación, Gilles Deleuze ya nos advertía sobre la comunicación, Internet, en el caso de este ensayo, como una herramienta fundamental para las sociedades disciplinarias. El filósofo nos plantea la interrogante de desde hasta qué punto todo aquello de lo que se habla es irreductible a toda comunicación. Pero, ¿qué significa comunicar? Tal vez la respuesta más rápida sería la de comunicación es un acto de transmisión o propagación de una información. Pero, ¿qué es la información? Según él, una información es un conjunto de consignas que cuando se informa se está diciendo lo que se supone que hay que creer. Se nos comunica la información que se supone que estamos en condiciones de creer, debemos creer o lo que tenemos la obligación de creer. O hasta sería suficiente hacer como si lo fuera, porque no se nos pide que creamos. Se nos pide que nos comportáramos como si lo creyéramos.
y por esa razón concluye que la información es exactamente un sistema de control. Esta cuestión es abordada por otros filósofos mediante la posverdad, un término que supo tomar relevancia durante los tiempos de Donald Trump, pero que convenientemente ha dejado de utilizarse, aunque hoy esté más vigente que nunca, y que refiere a aquella información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y las emociones que suscita. Un buen ejemplo sería, y retomando al expresidente estadounidense, cuando en una ocasión supo poner en duda la nacionalidad del entonces presidente Obama, desafiándolo a mostrar su acta de nacimiento. Esta idea caló profundísimo en muchos de sus simpatizantes, quienes, y a pesar de que Obama demostrara que había nacido en suelo estadounidense, seguían defendiendo la idea de que no era así. Esto nos lleva nuevamente a retomar algunas características que ya expuse en el video sobre el fascismo según la Escuela de Frankfurt, que es la de la expulsión de los elementos no integrables, pero que también podemos trasladar algunos conceptos al pensamiento del surcoreano Byung-Chul Han. Él, en su libro La expulsión de lo distinto, del 2017, ya nos alertaba de que esta hiperconexión digital no facilitaría el encuentro con otros, sino que probablemente nos termine juntando con personas que piensan igual que nosotros, reduciendo cada vez más el horizonte de experiencias sin enfrentarnos con aquellos que consideramos distintos. Las cámaras de eco, burbujas de indignación, de la mano con los algoritmos, se volvieron la norma que rige todo el Internet. Un sistema de autopropaganda que nos adoctrina con nuestras propias nociones, mientras que refuerza solo aquello que sea afín a nuestro sesgo de confirmación, volviéndonos intolerantes con aquellas ideas que nos interpelan o nos incomodan. Cuando hablamos de dominación algorítmica, específicamente nos estamos refiriendo al periodo más reciente de la historia del Internet, alejado de aquel uso que se le solía dar en los años 90 o gran parte de la primera década del siglo XXI, mucho más libre, diverso, heterogéneo, en donde no estaba completamente atravesado por las dinámicas de rentabilidad y del taylorismo digital. La llegada de las redes sociales fue un parteaguas en las formas en cómo nos relacionamos con el Internet. Aunque pasemos gran parte de nuestro día conectados, rara vez lo hacemos más que para chequear nuestras redes sociales, visitar algún portal de noticias o utilizar alguna aplicación de transporte o localización. Poco a poco, esa diversidad que tanto caracterizó a los comienzos del Internet fue tragada por los grandes monopolios corporativos que terminaron por concentrar toda nuestra atención. Esto nos lleva a hablar de un fenómeno reciente, pero que está directamente relacionado con estas tendencias tribales de los algoritmos: el Fear of Missing Out, o FOMO para los amigos, que no es otra cosa que el miedo a quedarse afuera de lo que está pasando, en este caso en las redes sociales. Es un hecho bastante sabido para la psicología, por lo menos, que el sentimiento de parentesco o conexión con los demás es una necesidad psicológica, legítima, que además influye en la salud mental de la gente. Un fenómeno notoriamente mucho más presente en personas de baja autoestima, de necesidades insatisfechas, narcisistas y con un bajo estado de ánimo, quienes se terminan convirtiendo en el combustible que mueve esta gigantesca maquinaria algorítmica. Aclarado esto, podemos meternos de lleno a lo más importante de este ensayo. En un contexto de hiperconectividad y una cuasi farmacodependencia a la interacción en medios digitales, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que las condiciones para la dominación algorítmica ya están dadas. Pero ¿por qué deberíamos problematizar sobre esto? Sin lugar a duda, el Internet es la biblioteca más grande jamás construida por la humanidad. Podríamos hasta decir que si tuviéramos la capacidad de seleccionar el material necesario, por lo menos la parte teórica, el aprender lo impartido en cualquier universidad del planeta está tan solo un par de clics. Pero aún así lo utilizamos para mirar boludeces y está todo bien. Pero lo que quiero reflejar con este ejemplo es que, a pesar de que todo el conocimiento del mundo esté ahí, la sobreexposición al Internet termina sirviendo más como una herramienta de control y disciplinamiento que como una herramienta emancipatoria. Sobre los peligros de la fake news en el Internet se han escrito cientos de informes y creo que todos somos más o menos conscientes de que no está bueno andar difundiendo bulos. También sabemos que las noticias falsas, sobre todo si son políticas, tienen un potencial estúpidamente mayor para viralizarse que las aburridísimas y chequeadísimas noticias de verdad. Pero en ese ejercicio no todos toman conciencia de cómo ese fenómeno devino en una sociedad cada vez más polarizada y manipulable.
Todavía peor si buscamos trasladar esto al plano de la discusión política sin mediar con relativismos ingenuos que busquen empatar a las partes del debate como si todos tuvieran el mismo grado de peso argumentativo. Como que la Wikipedia ya no considera a los medios de derechas como fuente primaria, al menos que estos artículos también hayan sido publicados por medios de centro o de izquierda, debido a que el 45% de los artículos de derecha son una mezcla entre verdad y noticias falsas. Sabido esto, no es difícil conducir a la respuesta de por qué los exponentes de las nuevas derechas o derechas alternativas no tienen cabida alguna en los espacios académicos o de debate serio. Porque como bien dijo Dulú, no hace falta tener razón, sino creer o hacer como que tenemos razón. De todas formas, ese es un tema para otro video. Tiene un documento en inglés de 10 páginas en la descripción por si les interesa saber a detalle. A lo que voy es que detrás de esa acción insignificante en la que retuiteamos, compartimos, dimos un me gusta o cualquier otra forma de interactuar con algo en internet, estamos haciendo muchísimo más que eso. De hecho, que me estén prestando más atención a mí, que tan solo soy un estudiante en un pequeño espacio de divulgación en internet, que a los medios de comunicación hegemónicos, habla de cómo el acceso a la información se vio democratizado a un punto tal en donde si uno no es responsable con lo que está diciendo, las consecuencias de las réplicas de este video, como de cualquier otro de este corte, pueden llegar a ser catastróficas. Esto también incluye a la contraparte en donde, y detrás de una máscara de independencia y autenticidad que nos da el estar hablando desde nuestra habitación, podemos en realidad estar alimentando nuestros prejuicios y emociones con el fin de que este tipo de influencers nos manipulen en son de su interés particular. Poner un voto acá, poner plata acá, o reproducir este determinado discurso. Y es así como nuestro sesgo de confirmación es manejado al antojo de los algoritmos, que terminan decidiendo qué debemos leer y cómo nos desinformamos para seguir alimentando una polarización que, en un principio, no tendría por qué ser necesaria. De esta forma, somos bombardeados por la basura informativa mediante una red de la cual somos adictos y que impide el control inhibitorio del impulso o la reflexión. Mientras que sigamos creyendo en esa utopía de que la tecnología nos va a llevar a un mundo sin problemas, vamos a terminar convirtiéndonos en unos completos estúpidos, no porque originariamente lo seamos, sino que por delegar voluntariamente nuestra inteligencia a un algoritmo. Creyendo que por ser máquinas van a tomar decisiones mucho mejor informadas, más neutrales y libres del pesado error humano. Y ahí es donde nos damos cuenta que los algoritmos están lejos de ser neutrales. Esforzate y no permitas que te arrebaten de las manos lo que te hace ser lo que sos. La hermosa contingencia que significa ser humano.